quiero hablarles sobre un tema que sé que les preocupa mucho a los padres de los chicos con dislexia, que es cómo estudiar. Generalmente, cuando llegan a cuarto, quinto grado y posteriormente, tienen que poner en práctica todas las habilidades lectoras que tal vez no están del todo desarrolladas, y eso hace que les resulte muy tedioso y que los tiempos sean aumentados y que requieran de la asistencia de otra persona que los ayude para mínimamente poder seguir el ritmo. Entonces, una primera opción es que lean muchas veces y que traten de memorizar. Realmente para las personas con dislexia esa no es la mejor opción, porque van a tratar de aprenderse todas las frases de memoria y lógicamente así se las pueden llegar a olvidar, y ahí entonces no estamos trabajando lo que sería un verdadero procesamiento de textos. Yo les voy a comentar algunas de las actividades más frecuentes que me resultan a mí muy beneficiosas. Pero antes de partir a explicarlas, tengo que decir que tengan en cuenta que para poder realizar algún tipo, digamos, de resumen o esquema, tenemos que partir de la comprensión. Por lo tanto, puede ocurrir, y esto es lo recomendable, que el texto se lea varias veces. O sea, no se puede pasar a la etapa de procesamiento de la información para reducirla, para hacerla más accesible, si no se comprendió el texto por sí mismo. Esto puede implicar una lectura del niño, una lectura del adulto, una nueva lectura del chico, el ubicar el léxico que es desconocido o asegurarse la comprensión de oraciones y la comprensión de párrafos. Entonces, una vez que esté trabajado este aspecto y que podamos decir que se ha llegado a poder hablar sobre el mismo y se entiende de lo que se trata, entonces elegiremos justamente la forma de hacerlo más llevadero para lo que vendría a ser la memorización y, por ejemplo, el poder responder preguntas, el poder expresarlo oralmente o por escrito. La alternativa que elijamos va a depender de cómo es la información, o sea, de qué tipo de texto es. Estamos partiendo de textos de tipo, yo voy a hablarles hoy de textos de tipo expositivo, pero lógicamente el texto expositivo va a depender también de cómo es el contenido. Por ejemplo, no es lo mismo que sea una clasificación, que sea un libro de historia, que sea un libro específicamente de naturales o de geografía. Entonces, en base a cómo vamos a clasificar ese texto, también va a ser que vamos a elegir la mejor modalidad de representación. Voy a partir de lo que es más básico, que es lo que habitualmente utilizamos en el primer término. Es lo que se llama el esquema de contenido. El esquema de contenido lo que quiere es que nosotros prioricemos ideas, consideremos unas ideas principales, otras secundarias y otras terciarias, y que eso te pueda ver fácilmente, o sea, visualmente muy fácil. Aquí les muestro un simple ejemplo, ¿no? Donde pueden ver que generalmente lo que se hace es poner la idea principal desde el margen, se ponen las ideas secundarias una debajo de otra, corridas del margen, y además se buscan, van a ver ustedes ahí que se utilizan 3 colores, porque lo que se considera es que la idea principal, que es la que define, la más importante, a veces es la causa o es el título, esa va con un color. Luego las secundarias que lo extienden, que hablan de las características, va con otro. Y por último, la terciaria, que se considera que es como un ejemplo, va también con otro. Y de esta forma es más fácil de recordarlo. Bueno, entonces aquí ya sí se podría estudiar. Lógicamente, al tener la información así, ustedes van a ver que desaparece mucho la sintaxis, o sea, queda como más palabras de contenido sueltas, pero relacionadas a través obviamente, de la forma en que la grafiquemos. Bueno, esto tiene que ver, justamente es muy importante, porque hay que diferenciar lo que es el léxico propio del texto a lo que es un léxico, quizás a veces es difícil, pero tiene que ver con la sintaxis que se utilizó para armar las frases. Eso es lo que podemos sacar, ¿no? No necesitamos, o sea, lo que no podemos sacar es el léxico preciso que hace que uno entiende de qué está hablando. Y lo otro que es justamente lo que les digo, la forma en que se armaron las oraciones, es una demanda mayor cognitiva para una persona con dislexia, y eso lo tendría que armar él con sus palabras, porque no va a pasar por eso que se sepa si comprendió o si sabe o no el texto. Entonces, del esquema de contenido, si lo permite la temática, podemos pasar a lo que se llama mapa mental, ¿no es cierto? El mapa mental puede ser una segunda etapa de lo que les acabo de decir. Si está hecho además con conectores que
digamos que pueden ser verbos, pueden ser adjetivos o otro tipo de conector que explica más. Bueno, en ese caso hablamos de un mapa conceptual, cuando ya está toda la información mucho más detallada, pero así simplemente se considera un mapa mental. Bueno, entonces aquí ya tenemos esquema de contenido y mapa mental. Por otro lado, yo les había dicho que tiene que ver mucho el tema de cómo está presentada la información. Si, por ejemplo, es un tema de historia y no es muy extenso, podemos hacer una línea del tiempo. En esa línea del tiempo no vamos a hacer tanto hincapié quizás en las fechas, pero sí en la secuenciación y mínimamente los siglos, ¿no? Que viene antes, que viene después, sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si es un tema tipo de historia, puede ser una línea de tiempo, o puede ser un tema, por ejemplo, no sé, la evolución de la tecnología, también puede ser que sea en una línea del tiempo, ¿no? Cualquier otro tema de ciencia también puede ser. Por otro lado, tenemos otro tipo de gráficos, que son, por ejemplo, los gráficos circulares. Puede ocurrir que sea una información que se dé como en ciclos, como puede ser, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a utilizar justamente un circuito. O, por ejemplo, pueden ser temas puntuales en los cuales haya relaciones causa-efecto. Vamos a una lista para las causas, una lista para los efectos, o que comparen varios puntos. En ese caso es muy cómodo y muy, digamos, adecuado una tabla de doble entrada, ¿no? Donde comparemos dos ejes, como si fueran X, y podemos establecer, por ejemplo, los pueblos originarios, entonces ir poniendo los pueblos, la ubicación, el tipo de idioma, bueno, las costumbres, etcétera, ¿no? La religión. Entonces, la idea, y eso es lo que más me interesa hacerles hincapié, es que las personas con dislexia necesitan utilizar distintas estrategias para memorizar, no el párrafo así como viene del texto o de la carpeta. Necesitan varias lecturas, comprenderlo, utilizar resaltadores para marcar las ideas principales, si es posible las ideas numerarlas, y luego recurrir a todo este tipo de gráficos. Por supuesto que existen muchas apps que también ayudan. De todos modos, recuerden que la escritura manuscrita ayuda a fijar la información. Entonces, si la estamos memorizando, lógicamente la estamos aprendiendo. Por último, no les comenté el tema de los cuestionarios. Los cuestionarios también son muy importantes. A veces les pedimos que ellos mismos elaboren las preguntas o se los hacemos nosotros. Hay algo que quiero resaltar para terminar. No es bueno que un chico se desvincule de alguna de estas actividades, de la lectura en voz alta o en voz baja, de la escucha del texto, de subrayar las ideas, de hacer el resumen. Si hay mucha cantidad de información, puede ser que los papás o un profesor tome una parte, pero no lo desvinculen de ninguna de estas tareas, porque todas son importantes, en todas él debe adquirir habilidad. Y por último, lo que les recomiendo es que a veces la memoria los traiciona. Entonces, si pueden, si les da el tiempo, hagan un simulacro de evaluación. Si es un cuestionario, las preguntas abiertas, sin respuesta. Si es un mapa conceptual, que falten las palabras y esté el esquema. Si lo puede exponer oralmente, también sería conveniente. Y bueno, obviamente necesitan que les vaya bien y hay que ayudarlos en todo lo que se pueda y alivianarles cuando la carga es demasiado tediosa. Y por supuesto, esto siempre va acompañado de un tratamiento y de las pautas a la escuela para que sepan cómo evaluarlo y cómo corregir sus producciones para no frustrarlos, ¿no?